Muy buenos días, empieza el sábado con muchísimo movimiento después de haber escuchado hace apenas unos minutos a Vladimir Putin aparecer frente al pueblo ruso para dar toda la fotografía de lo que va a hacer y cómo va a reaccionar a lo que ya se considera la rebelión o ese intento de golpe de Estado por parte de Prigozhin. Ha dicho Putin, las Fuerzas Armadas tienen las órdenes necesarias para sofocar la rebelión, dicho por Putin, del grupo Wagner. Ha dicho que él hará todo lo necesario para proteger Rusia, pero ahora mismo ya sin ambajes se plantea la opción de que haya un levantamiento dentro de ese grupo que estaría apoyando. Saben que al principio ha habido un movimiento de un montón de grupos que estaban apoyando a las fuerzas rusas. Que es uno de los principales, encabezados por Prigozhin, estaría poniendo ahora mismo en jaque la fotografía del frente de batalla para las tropas rusas. Dice Putin, acaba de decir hace apenas unos minutos, las Fuerzas Armadas tienen las órdenes necesarias. Y ha dicho en esa comparecencia frente al pueblo ruso que prevalecerá y que será todavía más fuerte después de la rebelión del grupo Wagner. Prevaleceremos, seremos todavía más fuertes, y ha calificado ya la rebelión como una traición en la que él va a buscar defender, dice Putin, al pueblo ruso. Pero es un cambio fundamental en la guerra, es un cambio total en lo que está sucediendo en el frente y en la guerra de Ucrania. Es un cambio fundamental, sobre todo porque ahora lo que va a tener que enfrentar Rusia no es solo el ataque y además la defensa de la contraofensiva, sino ver cómo un grupo dice que quiere caminar, que quiere ir hasta Moscú, quiere ir hasta la capital rusa. Prigozhin ya ha sido acusado de sublevación por parte del Kremlin y ahora mismo a Putin sí se le abre un frente importante que va a tener que resolver además en los próximos días. Dice Putin que va a hacer todo ese movimiento y sobre todo que va a intentar que las Fuerzas Armadas tengan todas las órdenes necesarias para poder evitar la sublevación, pero Prigozhin por su lado está diciendo que ya está consiguiendo sus objetivos, sobre todo en la ciudad de Rostov, que está ahora mismo tomada, por lo que van a ser claves las próximas horas para ver cómo evoluciona esa rebelión. Se está hablando en Rusia que es el primer golpe de Estado en 30 años, que este sería el primer golpe de Estado en 30 años y por tanto la situación ahora mismo de tensión es máxima. Y esa tensión máxima está reflejando a otro punto también fundamental, y es hasta qué punto el miedo que tiene parte de Occidente de un Putin que estuviera perfectamente ya viendo él mismo la situación en la que se pueda encontrar, de estar en una situación complicada él, pudiera proporcionar una escalada del conflicto. Hasta qué punto ahora mismo tanto la OTAN como Occidente temen precisamente la reacción de Putin en un escenario en el que pueda verse a sí mismo en una situación complicada, ver cómo puede reaccionar Vladimir Putin. Por lo que la guerra de Ucrania va a marcar este fin de semana, visto esta comparecencia de urgencia de Vladimir Putin, que hemos visto hace apenas unos minutos, viendo que Prigozhin también está mandando un mensaje de sublevación y de marchar hacia Moscú para intentar un golpe de Estado, dicho por el propio Prigozhin. Y ojo, porque a partir de aquí lo que se está buscando es que parte de la gente que está acompañando a Prigozhin, de esos mercenarios, puedan salirse de ese entorno. Por lo que la situación ahora mismo es profundamente tensa, profundamente complicada en Rusia y en el entorno de Vladimir Putin, que tiene que intentar sofocar también a Prigozhin en el entorno de la contraofensiva de la guerra de Ucrania. Claro, este tema es fundamental del día porque marca gran parte del medio y largo plazo de la guerra de Ucrania. Si Vladimir Putin no consigue sofocar esta rebelión, no se saben las consecuencias, sobre todo por su reacción, como les venía diciendo. El otro punto fundamental del día viene alrededor de las sanciones. Saben que ha dado ya Europa el 11º paquete de sanciones, y a partir de ahí nos aparece una fotografía que sobre todo New York Times en los últimos días ha ido poniendo. Por lo que es verdad que la actualidad nos marca a esa rebelión y esa fotografía que nos ha puesto encima de la mesa Putin, pero uno de los temas principales está alrededor de algo que en Estados Unidos, y les vengo diciendo desde hace tiempo, la opinión pública
empieza a poner encima de la mesa alrededor de la guerra de Ucrania. Lo que está planteando New York Times es por qué Estados Unidos está pagando 1.000 millones a Rusia, a la agencia nuclear rusa, a Rosatom, para poder seguir comprando su uranio enriquecido. Fíjense, porque aquí hay una doble moral muy importante. Europa tiene que cortar todo el flujo necesario para Europa en el último año de petróleo y de gas, todo lo necesario, a pesar de las consecuencias, y eso lo resuelve Estados Unidos dándole una energía más cara, pero donde para Estados Unidos es imprescindible continuar la compra de un material energético, en este caso uranio, enriquecido por parte de Estados Unidos, eso no se corta. De tal manera que se nota la doble moral en Estados Unidos, y sobre todo que Estados Unidos, cuando ve una fotografía parecida a la que ha visto Europa, no toma el camino obligado a Europa. Toma un camino que es completamente, diametralmente opuesto. De tal manera que New York Times nos señala, oiga, ¿cómo puede ser que un año después Estados Unidos ponga 1.000 millones en Rosatom, que van directos también, porque su labor es tanto civil como militar, a poder ampliar el tiempo de la guerra de Ucrania? La clave fundamental viene en un error táctico, del que también se acusa en otros órdenes, petróleo, por ejemplo, gas, a Europa, cometido por Estados Unidos. Lo que plantea New York Times, en un reportaje que es espectacular, que les recomiendo su lectura durante el día, es que Estados Unidos ha mantenido el flujo de dinero a Rosatom, a Rusia, por el uranio enriquecido, porque tardaría 10 años en poner en marcha la clave fundamental de todo este asunto. Una planta que se llama TerraPower, que vengan ustedes a ver por qué casualidad, la está impulsando Bill Gates, y que puede tardar 2 años en estar en funcionamiento, pero puede tardar 10 Estados Unidos en darle a ese TerraPower y a otras plantas el suficiente uranio enriquecido que Rusia le está dando en estos momentos, que es 1/3 de todo el uranio enriquecido que tendría. Para que se hagan una idea, ni una sola empresa estadounidense está gestionando uranio enriquecido en Estados Unidos. La principal empresa es una empresa que está a medias, o a partes, entre Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Y Holanda. Entre Reino Unido, Alemania y Holanda, en un consorcio que está consiguiendo darle una parte importante del uranio enriquecido para dejar una parte del uranio ruso, pero que bajo ningún concepto puede evitar la dependencia de Estados Unidos de Rusia. Esa vulnerabilidad le lleva precisamente a Estados Unidos a que, si terminara de cortar con todo el uranio enriquecido ruso, no tendría suficiente potencial energético para la transición que está buscando verde Estados Unidos. Fíjense en la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una doble moral enorme, en la que Europa tiene que cortar de manera inmediata, aunque sea a un precio mucho más caro, aunque sea poniendo en peligro la transición energética, pero Estados Unidos no puede dejar de pagar 1.000 millones de dólares a Rosatom porque necesita el uranio enriquecido. ¿Cuál es el origen del conflicto? El origen del problema viene sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la URSS toma a una serie de científicos, de investigadores alemanes, y se los lleva, los captura y los pone a trabajar en el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tanto la URSS como Estados Unidos tienen un nivel de capacidad de uranio muy parecido, prácticamente el mismo de enriquecimiento de uranio. Pero Estados Unidos tiene un consumo energético infinitamente mayor que el ruso, que el soviético. De tal manera que la URSS tiene la misma capacidad, pero con un uso energético muchísimo menor, mucho más eficiente. ¿Qué hace Estados Unidos? Continúa con su plan, con su proyecto, con su industria, intentando competir con la soviética, pero cuando acaba la Guerra Fría, se da cuenta que esa batalla está perdida y que es mejor, ya que no consigue alcanzar
generar el mismo uranio enriquecido que la Unión Soviética, ya caída la Unión Soviética en 1991, llegar a un acuerdo en 1993 en el que se desmantela toda esa industria en Estados Unidos porque ve que es imposible poder competir con ella. Incluso se hace en zonas donde el carbón era fundamental y habían visto la energía nuclear como el gran cambio para poder mantener los puestos de trabajo en ese proceso de ir eliminando el carbón. Y, sin embargo, Estados Unidos firma un acuerdo que se entiende como el acuerdo fundamental para el desmantelamiento, para el apaciguamiento y para el conseguir que Rusia, que la antigua Unión Soviética, abandone todos los programas nucleares. Aquí tienes dinero, me das a mí el uranio enriquecido, pero ¿qué es lo que hace Estados Unidos? No desarrollar su industria. De tal manera que ahora tiene un problemón fundamental, porque la siguiente generación de todo el proceso de uranio enriquecido con menos energía, directamente Estados Unidos ya no la hace. Y al no hacerla, ahora ya no tiene capacidad. Tardaría 10 años en volver a ponerse a un nivel parecido en cuanto a generación de uranio enriquecido, con una cantidad de energía que se pareciera a la que ahora mismo utiliza Rusia. ¿Cuál es la clave de Rusia? La clave de Rusia es que utiliza muy poca energía frente al resto de competidores en el enriquecimiento de uranio, de tal manera que tiene mucha más facilidad para generar mucho más porque necesita mucha menos energía. Miren, si a Rusia le da por cortar la venta de uranio desde Rosatom, que debería estar sancionado, que no debería producirse en un entorno de sanciones como el que hemos vivido, si no fuera por la doble moral de Estados Unidos, ahora mismo Estados Unidos tendría en jaque la transición energética. Por lo que vean la importancia que tiene esos 1.000 millones a Rosatom, pero la doble moral que nos lleva, sobre todo con la vista puesta en Europa. Tú cortas, aunque sea imprescindible, yo no corto Estados Unidos si es prescindible, si es imprescindible. De tal manera que tenemos que sí, lo prescindible lo ha cortado Estados Unidos, lo imprescindible bien que lo ha cogido. El otro punto fundamental viene precisamente en lo energético, el petróleo, que está coqueteando ya con los mínimos de 2021, West Texas por debajo de los $70, Brent por debajo de los $75, mostrándonos la fotografía que bancos centrales, con esa siguiente subida que va a hacer de tipos de interés la Fed y la inevitable recesión, van a marcar el precio del petróleo. Van a haber una cascada de reducciones de forecast del precio del petróleo. Ya ha empezado, pero va a continuar en este entorno. Y el otro punto fundamental nos viene de la inflación. En una fotografía clara de que la inflación se va a estancar en el 4%. Hasta 20 think tanks estarían marcándonos ahora mismo que la inflación core, la subyacente, va a tener un punto clave en el 4%. ¿Por qué? Segunda ronda inflacionaria por culpa de los salarios. Y miren que no lo van diciendo los economistas desde hace 8 meses. Pero todos los gobiernos consideran que ese es el punto clave en el que hay que hacer el esfuerzo ahora mismo, que es una actualización de los salarios que va a hacer imposible la rebaja de la inflación core. Si la energía sigue tirando hacia abajo, la inflación normal se mantendrá en un entorno del 2,5-3%, pero la core no caerá de ese 4%, dicen estos distintos informes, hasta al menos el verano de 2024, cuando empezará a bajar del 4%, cuando las presiones salariales disminuyan. De tal manera que tenemos una fotografía muy complicada, porque vemos los números macro bajar, pero vemos el bolsillo del ciudadano que no nota una mejora ni en la economía ni en la inflación. Buen día, vamos a tener un día muy movido a pesar de ser sábado. Buen descanso si pueden, buen negocio si están todavía en ello.